Mi nombre es Diego Escobar, soy el director general de Escollanos, estoy radicado en la ciudad de Quito y pues estoy viajando a Bogotá con mucha frecuencia por el reto que tenemos ahora con Requebe en Colombia, ¿sí? Me acompañan, le he pedido apoyo al economista José Alvear, que es nuestro director comercial, y le he pedido apoyo al señor Jaime Jiménez, que es nuestro gerente de producto y quien maneja pues, realmente con amplia destreza el concepto del Elixir, ¿sí? No sé, José, si por favor das una bienvenida y arrancamos. Muchas gracias, Diego. Estimados doctores, bienvenidos para nuestra empresa. Realmente es un gusto poder contar esta hora más o menos que tendremos de charla. La idea es generarles una información bien clara y precisa de lo que representa el Ixor y las indicaciones que tiene este producto, ¿no? Conociendo que es una marca de talla internacional y de prestigio internacional en sí. Entonces, invitarles a que cualquier consulta, duda que se presente, pues se presenten, nos las hagan con toda la confianza, ¿sí? Bienvenidos y demos inicio a la presentación, por favor, amigo. Bien, Jaime, por favor, te haces presente, ¿es tan amable? Gracias, Diego. Muy buenas noches a todos los doctores. Gracias por acompañarnos esta noche. Y creo que Diego fue muy exagerado en presentarme como el experto del producto, pero se lo agradezco. Espero en el camino de la disertación, pues aclarar las dudas que honestamente se puedan aclarar. Espero en algún momento poderles conocer y compartir más de cerca con ustedes las experiencias con el ICSO. Bienvenidos. Perfecto, entonces gracias Jaime. Empecemos. Vamos a trabajar los tres, vamos a dirigir la capacitación entre Jaime, José y mi persona y vamos a empezar ya, ¿sí? Quiero pedirle a todos que por favor cierren sus micrófonos para que no nos interrumpan y de pronto al final hacemos las preguntas para poder resolver las inquietudes que puedan tener, ¿sí? Entonces empezamos. Siempre que hablamos del ISO, bueno, estamos trabajando con el ISO un poco más de un año, formalmente ya con el producto disponible en Ecuador, unos 13 meses aproximadamente. Empezamos el año pasado, al inicio de año empezamos. Y pues hemos ido acumulando una buena experiencia. Tuvimos la oportunidad el año pasado de recibir un grupo de asesores, entre ellos unos alemanes y unos españoles que vinieron a trabajar con nosotros y con un grupo de médicos ecuatorianos acá durante unas semana y media. Y pues pudimos aprender con ellos un montón. En realidad también hemos tenido el soporte de médicos chilenos que trabajan con la marca hace unos 8 años. Entonces, siempre que hablamos del ISO, pues el enfoque que se le da, que se le maneja por temas normativos y regulatorios siempre es que el enfoque y la dirección terapéutica va orientada hacia mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, ¿sí? En esta presentación van a encontrar ustedes que no solamente el Elixir funciona muy bien y es un apoyo importante para el tratamiento oncológico, sino que es muy valioso también como por su efecto inmunomodulador en otras enfermedades autoinmunes. Sí, ya lo explicaremos más adelante. Pero por prudencia siempre manejamos el concepto, ¿no? Calidad de vida como tal. Bien, empezamos. Quiero hacer una introducción muy breve de lo que es la Fundación Elixir. Hay que destacar que Elixir fue fundado en 1975, es una compañía que está cerca de cumplir 50 años. Está fundada al sur de Alemania en un pueblito que se llama Rosenfeld, en la Selva Negra. También destacar que Elixir no es un laboratorio con fines de lucro, no es una institución privada, es una fundación sin ánimo de lucro. Tiene un equipo propio de investigación que trabaja de manera asociada con los principales hospitales oncológicos en Alemania y en Austria. Para novedad de nosotros, aquí se estigmatiza realmente estas propuestas desde la perspectiva convencional se estigmatizan, pero uno va a Alemania y se encuentra con que casi todas las instituciones de oncología convencional tienen adscrita o adjunta un área de oncología integrativa. Es algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a involucrarme en el tema y pues me llevo esa gran sorpresa. Y aquí en cambio, pues desafortunadamente hay un estigma total. Y como dice este literal, allí el IXOR trabaja de manera asociada con muchos hospitales e instituciones de oncología convencional en Alemania y en Austria. Sus ganancias, sus utilidades son 100% reinvestidas en investigación académica, médica y científica. Y su objeto social es beneficiar más pacientes en el mundo para el alivio del cáncer. Ese es su enfoque en realidad. Respecto del Viscon album, vale la pena mencionar algunas cositas. Esta planta es una planta muy particular, es una planta muy especial. Es una planta dioica. ¿Qué significa dioica? Que unos ejemplares son masculinos y otros son femeninos. Es una planta semiparásita. Destacar que
convive con el árbol hospedero, no lo mata como una planta parásita. Y algo muy extraño, mientras todas las plantas de la naturaleza florecen y dan frutos en primavera, esta planta da su fruto y sus flores en invierno. Normalmente el ixo la cosecha 2 veces al año, ya les explicaré por qué, y crece sobre ramas de diversos árboles. Sus tallos pueden llegar a medir 1 metro, no es una planta muy grande, como pueden ver en la fotografía arriba. Sus hojas son de color verde amarillento, se disponen en pares opuestos, apenas nacen 2 hojas por año, o sea, crece muy lentamente. Y su fruto es una baya de color blanco amarillo que no es comestible. ¿Qué más podemos decir del muérdago, del Viscum album o mistletoe, como lo reconocen en Estados Unidos? Dependiendo de la época de cosecha y del árbol hospedero, se encuentra mayor concentración de lectinas o viscotoxinas, mayor cantidad de lectinas en invierno y mayor cantidad de viscotoxinas en verano. Hay que destacar que estos metabolitos secundarios son los que aportan las propiedades citotóxicas e inmunomoduladoras al medicamento, al Viscum, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de metabolitos secundarios dentro del Viscum album, pero siempre las más estudiadas, las más conocidas son las viscotoxinas y las lectinas, ¿ok? Esto quiero simplemente mencionarlo porque obviamente pues, ustedes como médicos lo conocen de maravilla, pero a veces me permite ilustrar algo importante a lo que va a llegar 2 diapositivas más adelante, ¿sí? Entonces, destacar la inmunidad innata, natural o inespecífica, y la inmunidad adquirida específica, adaptativa o artificial. Sí, no vale la pena detallarla porque pues ustedes obviamente conocen el tema a plenitud. Y este otro concepto muy importante, sí, la inmunomodulación. Entonces, sabemos que las concentraciones bajas de Viscum album tienen un efecto inmunomodulador. Esto es importantísimo y ya vamos a ver más adelante por qué razón. Entonces, destacar la importancia que tiene en ciertos momentos estimular la actividad inmunológica para que suba y a veces también cuando está exacerbada o cuando está sobreexcitada, controlarla para que no se presente una enfermedad autoinmune, ¿sí? Aquí vamos llegando a un punto muy importante, que es la tablita de la evolución de la enfermedad del doctor Rekebeck, también muy conocida por todos ustedes. Entiendo que esto ha sido fundamentación cuando empezaron a estudiar medicina biológica. Y la cito en este momento básicamente porque nos lleva a un modelo nuevo, muy moderno, que seguramente no conocen, que les vamos a compartir a continuación, ¿sí? Entonces, destacar aquí las 6 etapas, las 3 fases que tiene esta tablita que nos enseñó el doctor Rekebeck hace muchos años atrás, ¿sí? Pero quiero que la vean porque encontramos ciertas similitudes con un modelo nuevo, que es el modelo del doctor Schreiber. Este modelo sí yo creo que es nuevo para muchos de ustedes y se llama la inmunoedición. Yo realmente lo conocí apenas hace unos 2 años en uno de mis viajes a Barcelona, cuando uno de los oncólogos que trabaja con el ICSOR y con Viscum album hace muchos años me lo explicó y me lo enseñó. Y me pareció algo muy especial porque tiene cierta relación con la tabla de la evaluación de la enfermedad, pero aquí cita varios parámetros y varios indicadores que no son muy tomados en cuenta, en esa tablita del doctor Rekebeck que fue descubierta hace muchos años. Pese a que ya el médico empieza a darle mucha importancia al proceso de la inflamación, empieza a darle mucha importancia a la temperatura, pero este esquema de la inmunoedición del doctor Schreiber maneja básicamente 3 etapas. Voy a explicarla con detenimiento porque aquí me permite amparar un poco todos los mecanismos de acción del elixir y varios parámetros que debemos tener en cuenta para visualizar si el tratamiento está funcionando o no. Entonces, esta tablita que desarrolló el doctor Schreiber en el 2004 enuncia 3 etapas. Una etapa de eliminación, ¿sí? Que tiene similitud, digámoslo así, con la etapa de excreción y reacción. Tenemos una etapa de equilibrio que tiene similitud con una etapa o una fase matricial, digámoslo así, comparándola con la tablita anterior. Y por último tenemos una etapa de escape que la podemos asimilar o relacionar con la fase celular en la tabla de Rekebeck, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en estas tres fases o etapas? Tenemos primero, en la etapa de eliminación, hacia este costado, tenemos el estado de salud, de salutogénesis prácticamente intacto y conforme avanza hacia este costado, pues se presenta el deterioro celular y la patología crónica como tal. Entonces, en la fase de eliminación tenemos algunas características importantes. Primero, una inflamación fisiológica. Hasta aquí no hay mayores complicaciones. El individuo tiene una salutogénesis bastante apropiada, tiene una capacidad inmunológica, una respuesta inmunológica alta, y pues una influencia y una
un terreno oncogénico bastante disminuido. Una particularidad muy importante, estas teorías se enuncian y le dan mucha importancia a la temperatura corporal. En esta etapa se encuentra una temperatura corporal normal, digámoslo así, por no decir alta comparada con las otras, pero normal. Y un terreno que cuando aparece alguna enfermedad normalmente en esta etapa, pues un terreno básicamente agudo, ¿sí? Y hasta ahí pues no hay mucha complicación. Vamos a la siguiente etapa. Se prevé que esta puede durar de 5 a 15 años en construirse, algo parecido a lo que decía el doctor Requebe también. Aquí el terreno se torna más crónico, esta etapa se llama equilibrio, el terreno se torna más crónico, la capacidad de la respuesta inmunológica baja, sube la potencialidad de amenaza oncológica, la capacidad de reacción se disminuye, tenemos menor capacidad de reacción y la inflamación se torna persistente. Y luego, en la fase de escape, tenemos un terreno oncogénico. Tenemos a destacar en la anterior que también la temperatura baja, si no lo está en la gráfica, pero aquí la temperatura baja. En la de escape, un terreno oncogénico, una reducción de la respuesta inmunológica como tal. Tenemos un entorno más inmunosuprimido. Tenemos una disminución mayor de la temperatura, ¿sí? Y una capacidad de reacción mucho menor, una inflamación crónica, persistente y no resuelta, que ustedes todos conocen la importancia de este concepto, y pues una posibilidad de aparición de patología oncológica mucho mayor. Entonces, ¿por qué resalto la importancia de esta tablita? Porque los oncólogos que manejan el ICSOR con bastante fuerza y con bastante dominio, ellos le dan mucha importancia al monitoreo de la temperatura. Y este es un tip muy importante, médicos, amigos, para que lo tengan en cuenta. Y la sugerencia de ellos es que se monitoree y se registre la temperatura corporal todos los días de en la mañana y en la noche. Entonces es importante que el paciente que entra a tratamiento con el ICSOR, y ya les voy a explicar bien por qué, registren en un cuadrito de Excel la temperatura de la mañana y la temperatura de la noche, todos los días sin excepción. ¿Por qué básicamente? Ellos enuncian que después de 45 60 días de tratamiento, la temperatura debería empezar a subir. Después de 45 60 días, debemos tener un ascenso en la temperatura de unas 2 décimas. Si no hay un incremento en la temperatura de 2 décimas, eso me va a dar una alarma para modificar el protocolo, para volver un poquito más agresivo o para cambiarme de tipo de elixir. Ya van a conocer los tipos de elixir. Entonces, la recomendación muy importante que tenemos, la recomendación muy importante es que se monitoree la temperatura todos los días de mañana, de noche, y se registre y se pueda ver el comportamiento después de 8 semanas. Sí, esa es una recomendación muy importante para poder visualizar que el tratamiento está dando resultados. Ya vamos a ver en los protocolos cómo podemos hacer los ajustes que se puedan dar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, básicamente la parte de antecedentes. Quiero entrar un poquito a estudiar los principales metabolitos secundarios y aquí quiero pedirle apoyo a Jaime para que nos ayude exponiendo un poco los mecanismos de acción y nos ayude a explicar un poco los diferentes metabolitos. ¿Sí? Por favor, Jaime, adelante. Gracias, Diego. Muy buenas noches nuevamente a todos. Entonces, estimados doctores, dentro de los metabolitos secundarios que tiene el bisphenol, hay dos que son los más importantes y los más estudiados. Uno que son las lectinas y otro que son las viscotoxinas. Pero antes de pasar allá, hay que entender que también dentro de las estructuras moleculares de ambos metabolitos, pues hay lipoproteínas, polipéptidos, oligo y polisacáridos, flavonoides, triterpenos, glucósidos, y tienen una acción muy específica en el proceso del desarrollo de la patología. Entonces, hay una actividad muy orientada contra la célula tumoral y esa actividad lo hace sobre todo las lectinas. Entonces, es la tercera columna que está en un colorcito un poquito más rosadito, y es que básicamente lo que hacen las lectinas es generar citotoxicidad a la célula tumoral y a través de un proceso de ruptura de las cadenas de azúcares hacen es que haya una inhibición irreversible de la biosíntesis de la molécula,
célula y por lo tanto hay apoptosis de la célula tumoral. Entonces, eso podemos ver resumidamente en la columna. Por ejemplo, las glicoproteínas son citotóxicas, inhiben la síntesis de proteínas. Los polipéptidos son citotóxicos, modificando la permeabilidad de la membrana celular. Y esto es muy importante, porque gracias a esa modificación, debilitamiento de la membrana celular, puede entrar la viscotoxina y generar una lisis en esa pared y por lo tanto la célula muere, hay necrosis de la célula tumoral. Adicionalmente, en la última columna tenemos un fortalecimiento del sistema inmunológico. Diego mencionó hace un ratito una palabra, entre comillas, nueva, que es la salutogénesis. Esta salutogénesis lo que hace es promover, estimular nuestros propios mecanismos de defensa que coadyuvados con la terapia base que normalmente conocemos, que es la quimio y la radio, contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y por lo tanto defenderse, buscando regresar de esa fase de escape a una fase de equilibrio. Y aquí podemos ver cómo esto permite que en un tratamiento para cáncer convencional, concomitante, al mismo tiempo, no reemplaza, con el Ixor, se aumenta la adherencia al tratamiento. ¿Y por qué? El cuadrito pues, nos ayuda bastante. Reduce el caso de fiebre en las diferentes etapas del tratamiento, quimio, radio, la inmunoterapia, inclusive la terapia hormonal. Reduce la fiebre. Y Diego mencionaba algo muy importante, lo vamos a ver al final de la presentación, el valor relevante que tiene ese síntoma febril. La fatiga del paciente oncológico se reduce gracias al elixir, por lo tanto su capacidad de socializar, que hace parte de los niveles de la medición de la calidad de vida, con base en el KPI, mejora, se integra mejor a la familia y a la sociedad. Los niveles de dolor, que es de lo que más sufrimos o sufren los pacientes oncológicos, también se va reduciendo. En las quimios y en las radios, esos efectos secundarios indeseados como las náuseas, el vómito, reducen. Por lo tanto, el paciente se predispone mentalmente a recibir su propia sesión con menos resistencia y menos incomodidad. El sueño y el apetito mejora en todas las etapas del proceso oncológico del paciente, en todos los diferentes tratamientos. Si duerme mejor, su sistema inmunológico funciona mejor. Si se alimenta mejor, su sistema inmunológico, su energía, su vitalidad mejora. Y todo eso al final termina en reducir la depresión, la angustia, la ansiedad de ese paciente, que sabemos que la patología es muy agresiva, pero, y por eso se ha acuñado el término de que no son más vidas a la vida, es más vida a esos días que le van quedando al paciente. Y esta gráfica es una gráfica muy fácil, muy diciente, y es porque normalmente en el lado izquierdo del dibujo, que está con el color rosadito, digamos que grises también, lo que hace una terapia convencional es atacar el tumor. Y eso está bien, no estamos diciendo que sea malo, esto es complementario, esto darle más herramientas al organismo y al médico para que saque adelante su paciente. Entonces, hacemos quimio, radio, todo posterior a la cirugía, la terapia de reemplazo hormonal, hasta que el paciente le dice, no, paliativo, vaya para la casa, ¿cierto? Pero ha pasado por toda una cantidad de procesos que hay que ir abordando. Cuando el paciente lleva una terapia concomitante, acompañante con Helixor, el enfoque terapéutico es complementario. ¿Por qué? Porque hacemos es fortalecer la benignidad. Es decir, lo que yo tengo y además la terapia de base que me está acompañando para luchar contra el cáncer. Y hoy por hoy, la ASCO, por ejemplo, que es una de las máximas entidades de control y de las guías terapéuticas, reconoce
las terapias no convencionales adicionales. Y esto no solo es para el ICSO como medicamento. Reconoce que la acupuntura, la musicoterapia, hablan de las terapias de yoga, todo eso lo reconoce la ASCO también como para contribuir. Entonces, y el elixir como medicamento ponderal no está ajeno a ese beneplácito de la ASCO. Permíteme, Jaime. Yo quisiera destacar aquí, médicos amigos, justamente como esta frase en negrilla en la parte inferior, ¿sí? Mientras el protocolo convencional va dirigido a atacar y combatir la malignidad, que como mencionaba Jaime no está mal, pero con el Ixor y con las terapias nobles que nosotros manejamos, lo que pretendemos es potenciar o potencializar la benignidad. Entonces, si podemos poner en sinergia los dos esquemas, vamos a incrementar sustancialmente la capacidad de la calidad de vida del paciente, la tasa de sobrevida de manera significativa. ¿Avanzamos, Jaime, a la siguiente? Sí, muchas gracias. Aquí hay un cuadro sinóptico mucho más cómodo de entender cuál es el mecanismo de acción de Helixor. Y es que definitivamente hay un soporte del sistema inmunológico, contribuye a la salutogénesis. En las dos etapas más importantes del tratamiento de base de cáncer es la quimio y la radio. Después, cuando el paciente en su tratamiento de quimio va acompañado con Helixor, se favorece la continuidad en el tratamiento oncológico por los aspectos que mencioné antes. El paciente tiene más vitalidad, tiene mejor apetito, tiene menos fiebre, tiene menos riesgo de neutropenia, tiene un mejor estado de ánimo, se incrementa su calidad de vida. Y es, digamos, que la promesa básica que Helixor nos ofrece. Aunque hay documentos que demuestran que en estadios 1 y 2 hay reducción del tamaño tumoral y reducción de los marcadores, inclusive, hago aquí un pequeño paréntesis, el estudio fase 1 que recientemente fue publicado por el Johns Hopkins a través de la clínica Trial, que es la entidad que hace las investigaciones en la FDA, demuestra que hay reducción de los marcadores tumorales. Y en la radio, se disminuye la fatiga durante el tratamiento y todo es recuperación inmunológica. El paciente normalmente cuando cursa por los diferentes procesos, o va a la postquimio, o va a la postradio, o mandan a paliativo. Entonces, cuando el paciente, digamos que va postquimio por radio, llega con una capacidad de mejorar su calidad de vida. Se estimula, se le dan más herramientas al sistema inmunológico, tanto a mediano como a largo plazo. Lo que hemos hablado, todos esos factores adicionales desencadenantes contribuyen a que además haya menos riesgo de una recaída o un proceso de cáncer adicional. Cuando el paciente ya está en estadios 3 o 4, donde el tema ya es bastante más complicado, hay bastantes papers, los vamos a ver adelante, hay dos que tenemos aquí, donde demuestran que el paciente, a pesar de que esté en sus últimas etapas, tiene más energía, tiene mejor calidad de vida. No va a salir de esta, pero su capacidad de compartir con la familia, de vivir mejor los pocos días, son el valor agregado que puede ofrecer una terapia con Helixor. ¿Qué hace Helixor? Pues aumenta la tolerancia a la quimio y a la radioterapia, aumenta por lo tanto la adherencia al tratamiento, lo que mencionaba hace un ratito, el paciente si se siente mejor, puede que le eche la culpa al otro tratamiento, no importa. Al final lo que todos estamos aquí es involucrados en que haya mejor calidad de vida y mejor salud para ese paciente. Y hay un aumento de la apoptosis de las células tumorales, como lo expliqué hace un ratito, gracias a las lectinas. Y disminuye los efectos adversos, disminuye la geogénesis tumoral gracias a las discotoxinas y disminuye de manera muy importante este factor, el riesgo de una neutropenia. Gracias. Bueno, aquí hay las dos siguientes diapositivas, son dos documentos. Este es un documento publicado en el 2020,
Es una revisión sistemática de alrededor de unos 20 estudios, todos relacionados con el ICSOR y en cáncer de tumor sólido. Y ahí en parte de la publicación es la gráfica que tenemos de pacientes que tuvieron cáncer de páncreas. Lo que concluye el documento, que abarcó alrededor de unos 3.500 pacientes en estos 20 estudios, es que se evidencia una mejora en la quality of life, de la calidad de vida del paciente. Y aquí hay dos gráficas. Una es la calidad de vida global, total, donde se analizan alrededor de unos 30 aspectos, unos 30 KPI, con las diferentes tablas que se manejan. Y es que el paciente mejora su estilo de vida en cuestión de años, de meses, perdón, su capacidad de sobrevida y su estilo de vida versus el grupo de control que, teniendo la misma patología, no recibió el ICSO, que son los puntos rojos. Y esos mismos pacientes, uno de los KPI que se miden es el dolor. Y hay una importante reducción del dolor en los pacientes tratados con Viscunalbo versus el grupo control, que eran pacientes con el mismo tipo de cáncer, pero que no recibieron la terapia de Viscunalbo o de Helixo. Estos estudios incluyen, en honor a la verdad, no solo a Viscunalbo, a Helixo como marca, sino otras dos que hay presentes en Europa. Y este estudio es un estudio muy interesante porque lo hace lo lidera un médico en China que se llama Piao Yao, pero es en colaboración con un médico alemán, apellido Mates, y ellos en varios centros en los dos países logran medir cómo mejora igualmente la calidad de vida y reducción de los efectos adversos cuando el paciente es tratado con HELIX. En la primera gráfica a la izquierda vemos que los pacientes en la raya verde mejoran su calidad de vida casi en un 50% de los pacientes tratados versus el grupo que no es tratado con VISCO. Ojo que todos los pacientes son de cáncer. No es que unos están sanos y otros no, todos tienen cáncer. Pero los que reciben Viscunalbo, reciben Helixor, la mitad de esos pacientes mejoran su calidad de vida. ¿Y cuántos pierden calidad de vida? Mientras que el grupo que no recibe Viscunalbo, el 11% reduce su nivel de calidad de vida, por Helixor apenas el 3.5%. Y la gráfica siguiente, en el costado derecho, es una comparación directa con el Lentinel, que es un medicamento que se utilizaba, ya no es muy utilizado, pero sí se utilizaba para los tratamientos de cáncer. Y vemos cómo el 52% de los pacientes que son tratados con Viscunalbo tienen menos efectos secundarios versus los que tienen Lentinan, pero no utilizan Viscunalbo. Y muy importante, los efectos adversos en la quimioterapia. Miren cómo reduce. 28% de los pacientes tienen altos efectos secundarios. No tienen efectos secundarios. Versus el 77% que sí manifiesta incomodidades, dolores, las náuseas, el vómito, la caída del cabello. Entonces, la conclusión del estudio está textual. Dice que el tratamiento complementario con Viscum puede reducir beneficiosamente los efectos secundarios de la quimioterapia en pacientes de cáncer y por lo tanto mejora su calidad de vida. Gracias, Jaime. Hay que destacar que estos estudios los tenemos en documento completo. Si alguien de pronto los quiere revisar un poco más a profundidad, se los podemos compartir de manera digital. Están en inglés, pero hemos hecho aquí una síntesis para poderles compartir el día de hoy. Mire esto también, gracias. Las otras dos siguientes diapositivas son los reconocimientos, digamos que los avales de varias entidades, unas americanas y otras europeas, al tratamiento con Viscunalbo. Entonces, por ejemplo, la Asociación Americana de Cáncer utiliza tratamiento con muérdago de TOE, como le llaman ellos,
para reducir los efectos secundarios e inclusive como terapia buscando reducir el tumor. Y la ASCOT avala en uno de sus capítulos, como lo mencionaba hace un rato, la inclusión de terapias adicionales a la terapia base, es decir, invita al médico tratante a que no solo se cierre o se limite a una quimio y a una radio, cisplatino, un carboplatino y a una cantidad de medicamentos, sino que además le dé espacio a otras opciones para mejorar la calidad de vida del paciente. Y estas son instituciones, las dos primeras, el Road List y el Paul Heinrich Institute, son instituciones europeas. La Road List es una lista del gobierno alemán. Es como en Colombia teníamos la lista de medicamentos de la ley 100. Aquí en Ecuador tenemos la lista del cuadro básico de medicamentos. La Road List es lo mismo en Alemania, emitida por el gobierno alemán, e incluye dentro del tratamiento del cáncer el biscunalto. O sea, está. En nuestros países, y como lo decía Diego, no estamos muy aperturados en el tema gubernamental para estas cosas, pero ya en Europa sí que nos llevan algunos pasitos adelante en el tratamiento de oncología integrativa. Y de hecho las sociedades de oncología integrativa más grandes están en Alemania y en Francia. Y Diego mencionó algo muy importante, que en Alemania hay más o menos unos 85, 87 centros de oncología. 80 tienen el departamento de oncología integrativa. Trabajan de la mano e incluyen 101 terapias más adicionales para buscar la mejoría o el mejor morir de ese paciente. Y el Instituto Paul Heinrich Institute es un instituto también alemán y lo que hace es demostrar cómo el extracto del biscunalbum en pacientes con cáncer avanzado mejora su calidad de vida y hay reducción del tumor. Y ahí hay unos marcadores que ponen PD1, PD1, L1, la CTLA4. He puesto las páginas web ahí porque con mucho gusto que nos sirvan como de bibliografía. Y el tercer tercio, para quienes son taurófilos, hemos puesto algo que recientemente fue publicado el 14 de febrero del 2023, y es el resultado, es el resultado del estudio fase 1, donde demuestran que con marca, Helixor, con marca, no solo el biscunalbum como genérico, reduce el tumor en 21 pacientes tratados durante 2 años, sino que además todos mejoran su calidad de vida. Y las conclusiones del documento hablan de eso, del reconocimiento a la mejora de la calidad de vida y que incluso la reducción de algunos niveles tumorales. Ahí está también la página web, con mucho gusto se la podemos compartir. El documento lo tenemos también en digital para quienes con gusto lo deseen. Gracias, Diego. Creo que hasta aquí. Falta el Johns Hopkins. El Johns Hopkins para casi todos es reconocido como el segundo o tercer hospital en el mundo en la investigación del cáncer. El tercer tercio de la diapositiva anterior, esa investigación de seguimiento al paciente que fue publicada y avalada por la FDA, se hace en el Johns Hopkins y es financiada por una compañía que se llama Billy Big, que es una fundación dedicada al seguimiento de pacientes oncológicos. Y lo que busca este estudio, y es la parte donde dice la FDA, es determinar el perfil de seguridad y toxicidad máxima tolerada, la famosa dosis letal. Y aquí demostraron que hay pacientes que reciben hasta 900 miligramos 3 veces por semana. 900 miligramos. Nuestras dosis son de 50, 100, hasta 200. Y no pasa, esos pacientes continúan durante 2 años de tratamiento y fueron seguidos
durante 60 meses, cada 6 meses, verificando su calidad de vida y su estadio de tiempo. Perfecto, Jaime, muchas gracias. A continuación queremos presentarles una síntesis y la propuesta de aplicación y la propuesta terapéutica, la propuesta de protocolo para que ustedes lo puedan utilizar con más confianza y seguridad, ¿sí? Economista, si es tan amable, ¿nos apoyas con esta parte? Gracias, Diego. Buenas noches nuevamente con todos, especialmente con los doctores que nos están acompañando desde Colombia. Estimados médicos, antes de abordar básicamente el tema de los esquemas terapéuticos y las sugerencias que se hacen con el manejo de estos productos, es importante darnos unos 3 pasos más atrás en la presentación que nos hizo Diego. Y básicamente es recordar que el Viscum album ha sido durante muchos años conocido por la gran efectividad terapéutica que tiene sobre pacientes oncológicos. Pero hay algo muy importante, y es hablando de la tabla de la evolución de la enfermedad o tabla del doctor, que el doctor Steinberg genera, es que en estas dos tablas hay una fase muy importante que es la fase matricial. Y precisamente, hablando de esas fases, es la acción terapéutica que tiene el Viscum album como inmunomodulador. Recuerden, dentro de los principios básicos de la homotoxicología o la medicina bioreguladora o medicina biológica, tenemos los 3 pilares fundamentales, ¿no? Drenaje, desintoxicación, tenemos la activación y tenemos la regeneración. Entonces, uno de los pilares fundamentales es la activación y ahí es precisamente donde va a actuar el Viscum album. Entonces, no solo este producto está dirigido para afecciones, o más bien dicho, patologías oncológicas, sino más bien para abordar todo tipo de patologías. Vamos a ver ya más adelante los esquemas terapéuticos, pero es importante iniciar mencionando que las ampollas que les vamos a presentar en las siguientes diapositivas no son ampollas homeopáticas. Esto es sumamente importante. Son ampollas ponderales de Viscum album, ¿sí? De muérdago. Entonces, estas ampollas se aplican de manera subcutánea profunda, con jeringuilla de 3 ml y aguja de 30 G por media. Esa es la aplicación que se debe realizar, ¿sí? La aplicación se puede hacer en segmento que refleje el órgano afectado o algún punto gatillo que es muy conocido. Algo súper importante también que vale la pena mencionar es que una de las aplicaciones más frecuentes que están utilizando los médicos o que recomienda incluso el laboratorio es la aplicación, uno de los lugares, ¿no? Es la aplicación en el estómago, generando 4 cuadrantes y en dirección de las manecillas del reloj, vamos aplicando cada aplicación según el protocolo que ya vamos a ver, vamos aplicando 2 veces por semana, ¿sí? Por ejemplo, un martes y un jueves, o un lunes, un jueves, dependiendo ya de cómo se acomoden con cada paciente. Entonces vamos a revisar esto también en las siguientes diapositivas. Pasamos, por favor, Diego, la siguiente pantalla. Está. No sé, a mí siempre me gusta hablar de este tema porque quienes llevamos manejando, digamos así, medicina biológica, en algún momento escuchamos sobre el uso de la pitoxina. El elixir o las ampollas de elixir se utilizan de una manera similar. ¿Por qué similar? Porque vamos a empezar por una primera etapa o por una primera aplicación donde hacemos un proceso de sensibilización, donde vemos si el paciente presenta o no alguna reacción con el uso del medicamento. Y siempre empezamos con ampollas de 1 miligramo siempre en la primera consulta, que es la más bajita, la menos concentrada. Esperamos alrededor de unos 3 minutos y observamos fijamente si tiene o no tiene reacción el paciente. Si el eritema no es mayor al centímetro, a 1 centímetro de diámetro, es completamente normal la reacción que vamos a tener. Pero si sobrepasa ese diámetro, tenemos ya que tener más precaución con ese paciente. ¿Qué podemos hacer? Reducir tal vez la cantidad de la aplicación a una media ampolla. Esto es muy poco probable en realidad. Son escasos o casi diría que nulos los casos donde al utilizar 1 miligramo se pueda generar una reacción. Es muy, muy poco probable. Algo importante también es destacar que nosotros tenemos 3 presentaciones del elixir.
no sé si pasamos a la siguiente presentación para abordar también el tema. Tenemos 3 tipos de elixir. El A, que es en base al Viscum album que proviene del abeto, el M del manzano y el P del pino. El A es el que menor concentración de lectinas y viscotoxinas tiene. El M del manzano tiene una concentración media de viscotoxinas y lectinas y el P es el que mayor concentración de lectinas y viscotoxinas tiene. Entonces, siempre lo más recomendado es utilizar, sobre todo cuando hay pacientes que están cursando una quimioterapia o radioterapia, principalmente empezar con el elixir A. Cada uno de estos tipos de elixir está vinculado para trabajar según las capas embrionales. Por ejemplo, para los órganos que están ubicados en la cabeza, tiroides, otorrinolaringología y pulmón, vías respiratorias altas, vamos a utilizar el elixir A. El M para tumores a nivel digestivo, ginecológicos, mama, y el P para urogenital, sarcomas, cáncer de piel, etc. Este es simplemente un esquema sugerido, pero si tengo un paciente que me presenta, por ejemplo, una reacción y estoy aplicando el IXOR-M y me presenta una reacción en las primeras aplicaciones, tranquilamente puedo aplicar el elixir-M, que es, acuérdense, el que menor cantidad o concentración de lectinas y viscotoxinas tiene. ¿Sí? Esto para, exactamente, el elixir A del abeto. Tenemos dentro de cada uno de estos tipos de elixir, A, M y P, diferentes presentaciones o concentraciones. Tenemos el primero, que es de 20 miligramos y de 50 miligramos, en ampollas de presentación por 1 ml. Y las de 2 miligramos vienen, las de 2 ml, perdón, vienen en presentaciones de 100 o en concentración de 100 miligramos, ¿sí? Entonces, en los esquemas que vamos a ver, vamos a empezar siempre con las ampollas de 1 miligramo, haciendo la terapia, la terapia básicamente de sensibilización en cada paciente. Un escalonamiento. Recuerden ustedes, exactamente, recuerden ustedes que es importante mencionar que no se puede saltar, no se puede pasar por alto la etapa de sensibilización con cada paciente, independientemente si utilizo el elixir A, M o P, siempre por 1 miligramo. ¿Avanzamos? Sí, no importa que ya pasamos a la siguiente diapositiva, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, ya alguna cirugía en la parte de adelante, ¿sí? En el estómago, por ejemplo? La recomendación de la aplicación va a ser en la espalda, que es una de las aplicaciones también donde más se utiliza en cuanto a lo que es el uso del medicamento, más frecuentemente utilizan también los médicos. Igual, se hacen 4 cuadrantes en la espalda superior, en dirección de las manecillas del reloj, el elixir, de acuerdo a cada aplicación que ya vamos a ver. Tenemos las zonas de aplicación: abdomen, músculos y brazos. Recordemos, lo básico, lo más importante es mejorar la calidad de vida del paciente. Eso es lo más importante. Ya nos habló Jaime, inicialmente Diego también, que reducen completamente los efectos adversos y sobre todo aquellos pacientes que están cursando quimioterapia. Esas molestias desagradables que son los vómitos, la caída del cabello, el elixir está indicado también para reducir completamente ese tipo de sintomatología. Induce la apoptosis, no, todavía no le pases, Diego, por favor, la apoptosis de las células tumorales y reduce los efectos adversos de la quimioradioterapia que hablamos. Pasemos a la siguiente, que ya es... Permíteme un segundo, José. Sí. Quisiera ampliar algo particular, y es que normalmente en nuestra región, Colombia, Ecuador, uno de los cánceres más prevalentes es el cáncer de mama. Entonces, cuando hay recesión quirúrgica del seno, muchas veces arrastra con la cadena linfática en el momento de hacer la concavidad para poder sacar el tumor. Entonces, la recomendación en ese caso de estos pacientes es utilizar el lado contrario para la aplicación. No importa si es abdominal o en la parte
posterior. ¿Por qué? Porque hay una mayor sensibilidad y mientras hay recuperación del tejido, pues en esos casos se recomienda el lado contrario, el órgano bilateral, y igual se sigue aplicando periabdominal, delantero o posterior. En los casos donde es un solo órgano, por ejemplo un páncreas, un vaso, un estómago, la recesión, la aplicación, y cuando hay recesión quirúrgica, bien lo mencionaba José, es lo más alejado de la incisión. Gracias. Gracias, Jaime. Entonces, como les había mencionado inicialmente, el Elixor, ¿sí? Este medicamento, el Viscum album, tiene dos esquemas terapéuticos. El uno, que está enfocado en la mayor parte de patologías, ¿sí? Que se presentan, y el otro que está dirigido muy específicamente hacia oncología. En este caso, el protocolo que vamos a ver para inmunomodulación es decir, para todas las patologías o patologías en general, es el siguiente. Empezamos con una etapa de sensibilización. Vamos a utilizar, independientemente de dónde esté afectado, el órgano que esté afectado, vamos a utilizar el A, el M o el P, y siempre vamos a empezar con 1 miligramo. Entonces, esta etapa de sensibilización empezamos con el Elixor de 1 miligramo, 2 ampollas semanales por 6 semanas. Luego de las 6 semanas, procedemos a hacer una pausa terapéutica, donde el paciente va a descansar por 1 semana en la aplicación, y después de esa semana seguimos con la siguiente etapa, que es la etapa terapéutica, donde utilizamos el Elixor de 5 miligramos, 2 ampollas semanales por 6 semanas y vamos a hacer nuevamente una pausa terapéutica. Utilizamos 1 semana de descanso y luego procedemos a una etapa de consolidación. Utilizamos el Elixor de 20 miligramos, 2 ampollas semanales por 6 semanas y seguimos nuevamente a una etapa o pausa terapéutica, que dura igual 1 semana. Y finalizamos con la etapa de sostenimiento, donde vamos a utilizar el Elixor de 20 miligramos. Acá ya no utilizamos 2 ampollas semanales, sino 1 ampolla a la semana por 24 semanas y vamos a notar los efectos terapéuticos que tiene el Elixor en cada paciente. Esto es el protocolo, mal llamado protocolo. Recordemos que cada paciente es un mundo distinto y lo que siempre hacemos son guías terapéuticas sugeridas para cada paciente, ¿sí? Entonces es una guía nada más que sirva como guía terapéutica para el tratamiento dependiendo de la patología que se está manejando con cada paciente. Vamos a la siguiente pantalla, que acá ya aterrizamos en el protocolo o en el esquema o guía terapéutica para oncología integrativa. Asimismo, vamos a tener acá una etapa de sensibilización y como en el caso anterior, en el esquema sugerido anterior, vamos a iniciar siempre con el Elixor de 1 miligramo, siempre, independientemente si utilizamos de abeto, de manzano, del pino. Entonces, utilizamos de 1 miligramo, 2 ampollas semanales por 6 semanas. No hacemos pausa terapéutica aquí, sino procedemos inmediatamente después de las 6 semanas a seguir con el tratamiento de Elixor de 5 miligramos. Permítame un segundito. Utilizamos 5 miligramos, 2 ampollas semanales por 6 semanas. Hacemos una pausa terapéutica, aquí sí, de 1 semana y seguimos con el tratamiento, con la etapa terapéutica, utilizando el Elixor de 20 miligramos, 2 ampollas semanales por 6 semanas. Seguido utilizamos el Elixor de 50 miligramos, 2 ampollas semanales, asimismo por 6 semanas. Y acá nuevamente ubicamos una pausa terapéutica de 1 semana. Sí, como descanso para el paciente, para dejarle que el paciente, que el organismo del paciente pueda aceptar el medicamento, ¿sí? Pueda absorber el medicamento. Y seguimos con una etapa de consolidación, donde vamos a utilizar el Elixor de 100 miligramos, 2 ampollas semanales por 12 semanas. Procedemos a una pausa terapéutica de 2 semanas y finalizamos la terapia o la etapa de sostenimiento, donde vamos a utilizar el Elixor de 100 miligramos, 1 ampolla semanal, y esto va a depender mucho del tiempo, de acuerdo a si tenemos el tratamiento para el paciente va a ser de ahí en adelante paliativo, o el tratamiento
de remisión que vamos a obtener para el paciente. Entonces, ese es el esquema terapéutico sugerido o la guía terapéutica sugerida para el tratamiento tanto de patologías en general, como por ejemplo una artrosis, o también en el caso de la guía terapéutica para el tratamiento de oncología, para los diferentes tipos de cáncer que tenemos, ¿sí? Con eso finalizaríamos los esquemas terapéuticos sugeridos. No sé si pasamos a la Yo siguiente. quisiera agregar, José, algo importante. Sí. En algún momento, conversando con el doctor Botero, él nos explicaba y nos enseñaba algo. Obviamente, esto, como menciona José, es una propuesta, una guía terapéutica, pero él decía, paciente joven, mujer, 30 años, cáncer de mama en estadio 2, queriendo subir a 3. Él decía, yo abrevio esto. Yo necesito el efecto citotóxico del Viscun ya, ¿sí? Entonces, ¿qué proponía él? No hacía las 6 semanas, sino 2 semanas. O sea, reduces a la mitad. ¿Por qué? Porque necesitas llegar rápido a 100 y no puedes darte el lujo de esperar 6, 7, 8 meses para llegar a 100 miligramos. Recuerden que si ustedes revisan el protocolo anterior, este solamente llega hasta 20 miligramos. ¿Por qué razón? Porque el elixir en concentraciones bajas tiene un efecto principalmente inmunomodulador. Y el elixir en concentraciones altas es el que tiene un efecto más activo citotóxicamente hablando. Entonces ustedes deben tener en cuenta eso. Esa es una propuesta. Pero si es un paciente joven que necesitamos intervenirlo rápido, necesitamos llegar y conseguir ese efecto citotóxico para realmente atacar el cuadro oncológico, entonces lo que proponemos es disminuir la fase de sensibilización y todas las fases, vamos a disminuirlas a la mitad. Hoy, la otra propuesta que él también hacía es no 2 a la semana, sino 3 a la semana, lunes, miércoles, viernes, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas, pero acelero ese proceso de sensibilización y esa etapa preliminar para llegar a un enfoque mucho más activo terapéuticamente y más combativo, ¿sí? Buscando el efecto citotóxico del Diego, virus, ¿sí? Diego, me haces acordar de algo sumamente importante. Justo cuando uno pasa de una etapa a otra y cuando uno pasa de una concentración a otra, generalmente, como les decía, estimados médicos, es poco probable que se genere una reacción, pero no es seguro, pero posiblemente se pueda generar o se puede generar una reacción con mayor probabilidad, así sería, cuando se pasa, por ejemplo, de una ampolla de 5 miligramos a 20 miligramos. Porque esa es una pregunta, ¿qué hago cuando tengo una reacción así? Lo que se recomienda básicamente, si al pasar, por ejemplo, del uso de la ampolla de 5 miligramos a 20 miligramos o en cualquiera del cambio de ampollas que se haga, lo que tengo que hacer es simplemente regresar, cuando se presenta la reacción, regresar a la concentración anterior, manejarlo por 5, 2 aplicaciones, 3 aplicaciones más y de nuevo volver a la misma concentración que estaba utilizando, es decir, a 20 miligramos. Pero pongamos un ejemplo que nos vuelve a presentar reacción. Lo que vamos a utilizar es ya no una ampolla de 5 miligramos, sino 2 ampollas de 5 miligramos para sumar y generar 10 miligramos como aplicación. Ese es más o menos el esquema que realmente eso se va generando ya en la experiencia que se tiene en la consulta del día a día. Pero es importante hacer esta recomendación porque puede presentarse ese tipo de casos y ya sabemos cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Más práctico, la de 20 miligramos la podemos fraccionar a la mitad y aplicamos solamente la mitad y tenemos 10 miligramos. También, claro. Es tratar de hacer, es que hay una diferencia importante entre 5 y 20. Y entonces, en el caso de que se genere una roncha demasiado grande, de que haya este tipo de reacción, entonces lo que vamos a hacer de pronto es simplemente fraccionamos la primera ampolla y la aplicamos en 2 partes, ¿sí? Entonces, es otra posibilidad, ¿sí? Siempre, pues obviamente tratamos de no fraccionar porque para evitar contaminación y todo este tema, pero pues es una posibilidad si se maneja con mucha precaución, ¿sí? Permíteme, Diego, complemento lo que menciona José. Aquí juega mucho la clínica de ustedes, médicos, y de la situación del paciente, porque si el paciente realmente está joven, tiene 40, 50 años, 30 años, y el tema está avanzando, hay que atacar, hay que ayudarle a la terapia convencional a atacar
y a fortalecer, a hacer la salutogénesis. Y en cáncer, pues no hay que dar tregua. Las opciones de moverse uno más miligramos, menos miligramos, se reducen siempre que tengo que arrancar con 1 miligramo, no importa, ¿sabes? Si es AMI o P, siempre. No por arrancar con 5 voy a ganar una semana de tratamiento más agresivo. Muy importante. Recuerden que en ese momento estamos en la fase de escape, donde el sistema inmunológico ha perdido la batalla. No importa si es en inmunoevicción, ¿cuál? No importa. La patología nos está ganando. Entonces, poniendo un ejemplo muy grosero, pero para hacerme entender, el sistema inmunológico soltó los brazos y dijo, ya no peleo más. Cuando yo le empujo con el elixir, él vuelve a reactivarse y puede generarse esa reacción. Pero siempre hay que hacerlo con nulo para despertarlo. Vean, empieza a levantar los brazos, vámonos animando. Y de esa manera se reducen las probabilidades de una roncha o un enrojecimiento superior a los 5 centímetros o aumento de la fiebre. Creo que Diego tiene eso más adelante, pero la fiebre sigue siendo un indicador muy importante. Cuando el paciente aumenta su fiebre y llega a los 38, 38.5, es una reacción secundaria esperada. Es decir, está bien, pero cuando el paciente llega a 38.5, 39, pare. En ese momento, suspendo el elixir y hago la primera pregunta. ¿Cómo está el paciente? Puede ser que esté cursando en ese momento con una infección. Y eso es lo que está generando el estado febril. ¿Qué hago? Trato el estado febril, antibiótico, lo que sea, me pasa y continúo con la terapia con biscural. ¿Ya? Bien. Esas son las dos principales síntomas. Alertas. Gracias, Jaime. Sí, reforzando lo que menciona José y Jaime, siempre empecemos con uno. Sí, esa es la recomendación fundamental. De todas maneras, consideren y tengan en cuenta que esto no es una ampolla homeopática, ¿sí? Esto es una ampolla ponderal de extracto valorado, cuantificado. Pero tiene aquí 5 miligramos, 20 miligramos, 50 miligramos. Entonces, empezar con uno, ¿sí? No resulte por ahí un paciente con hipersensibilidad y no reaccione, ¿sí? Entonces, siempre empezar con uno, ya vamos viendo que el paciente tolera bien, lanzamos por lo menos una cajita, por lo menos 3 semanas y lanzamos a la siguiente. Y de esa manera lo vamos llevando hacia arriba, pues con la velocidad y con la necesidad que ustedes tengan con su paciente. Recomendaciones importantes, no administrar de manera conjunta con la quimioterapia. Se recomienda 3 días antes, 3 días después, pero no conjuntamente con la quimioterapia, ¿sí? No aplicar cerca las zonas recientemente intervenidas quirúrgicamente, como mencionaba Jaime, el ejemplo de la mama, trabajamos la espalda, trabajamos la pierna, el costado inverso, pero por favor no cerca a operaciones recientes. Precaución total con la temperatura. Esto es muy importante. Es normal hasta 39. Es normal hasta 39. Ya le doy la palabra a las personas, estamos terminando, está la última diapositiva y respondemos preguntas, ¿sí? Si la temperatura se sube a 37,5, a 38, a 38,5, bien. Pero si la temperatura llega a 39, como menciona Jaime, o es una infección que está por allí camuflada, o puede ser una neutropenia febril y esto es muy delicado. Entonces, si el paciente te registra y te notifica que está con fiebre por encima de 39, hay que derivar a urgencias para una verificación, una evaluación bien completa y ver que no tenga alguna infección por allí escondida o que no sea una neutropenia que se pueda estar fraguando por allí y el paciente se nos pueda ir, ¿sí? No aplicar sobre el mismo punto segmento. Cuando digo segmento me refiero, no me refiero a la misma zona, ¿sí? Simplemente no sobre el mismo punto que se aplicó la semana pasada. Puede que vuelvas a caer ahí dentro de 20 días, pero no seguido en el mismo punto de la aplicación anterior. Y siempre también importante hacer pausas terapéuticas. Ellos nos dicen como que el organismo tiende siempre a estabilizar, ¿sí? A adquirir una nueva normalidad. Entonces, siempre recomiendan las pausas terapéuticas para que el organismo no se adapte, ¿sí? Y por último, para terminar, quiero mencionarles unas 2 o 3 cositas más. Me olvidé cuando tenía la diapositiva de la inmunoedición. Ellos recomiendan mucho también apoyar al paciente con diferentes terapias. O sea, ellos
solicitan y proponen siempre tratar de inducir hipertermia, ¿sí? Siempre tratar de subir la temperatura. Ellos dicen, temperatura alta es mayor capacidad de respuesta, es mayor capacidad de reacción, es mayor capacidad de defensa, es mejores elementos para sobrellevar la patología. Entonces, hablan de unas duchas calientes para los pies, hablan del sauna, hablan de compresas calientes, pero encontrar diferentes mecanismos y medios para tratar de subir la temperatura del paciente. También destacar que el Viscum album pues, fue la planta que le dio prácticamente toda la base fundamental a la antroposofía del doctor Ernesto Adler, ¿sí? Entonces es otro punto importante. Y por último, ratificar la flexibilidad. Si veo que la temperatura, no, me han pasado 8 semanas, la temperatura no se ha movido ni 1 grado, ¿sí? Acelero el protocolo o me cambio a un elixir de un poco más digámoslo así, de fuerza o de concentración de las lectinas y las viscotoxinas, pero siempre esa es la forma de ver si voy bien o no voy bien. Entonces yo quería que ustedes reciban esta inducción, nosotros pues tratamos de transmitirles lo que hemos ido escuchando y aprendiendo de los médicos y de los oncólogos en este último año, en estos últimos 2 años, pero creo que tienen ya mejores elementos para el manejo de la terapia.